El portazo del coche resonó como un disparo en el silencio desolador de las afueras. En un instante le gritaba a Liam con una furia que parecía que me iba a partir las costillas, y al siguiente estaba de pie en el arcén de grava, viendo cómo las luces traseras de su Aston Martin plateado se desvanecían en la penumbra. El frío aire de la tarde atravesaba mi fina blusa de seda, un contraste impactante con el calor sofocante de nuestra discusión. Todo giraba en torno a Claire, siempre Claire, la nueva arquitecta junior de su firma. Todos decían que era una versión más joven, dulce y agradable de mí, una copia al carbón con las aristas pulidas. La pelea llevaba semanas gestándose, un resentimiento latente que finalmente estalló durante el viaje de vuelta a casa después de una cena deprimente con sus padres. Entonces llegó su llamada. Oí su voz frágil y temblorosa por el altavoz, alegando que estaba demasiado borracha y que la acosaban afuera de un bar. Mi labio se curvó instintivamente. Si la están acosando, debería llamar a la policía, Liam. ¿Por qué te llama?, espeté, con un veneno que incluso a mí me sorprendió. Tenía esa mirada, la de la paciencia que había perfeccionado durante nuestros 5 años juntos. Tiene miedo, Isabella. Ten un poco de compasión. Compasión. Es una actuación y tú eres su público cautivado. Había llamado a su chofer para que la recogiera y me miró con desprecio. ¿Por qué este odio hacia ella, Bella? ¿Estás celosa? No estoy celosa, repliqué con la voz temblorosa por una rabia que parecía elemental. La odio porque es una. Mis palabras se interrumpieron no por su réplica, sino por un extraño e imposible destello en el rabillo del ojo. Parpadeé, convencida de que la ira me estaba provocando alucinaciones. Sacudí la cabeza para despejarme y me concentré en Liam. No solo la odio a ella, también te odio a ti. Si no la haces desaparecer, olvídate del compromiso. Se acabó. Un momento después, su chofer volvió a llamar. Señor Sterling, señorita Claire, está borracha y se acercó a la orilla del río. Parece que va a saltar. Sus palabras abrieron una compuerta de recuerdos. Las amantes de mi padre, cada una más teatralmente suicida que la anterior, tienen a nuestra familia como rehenes con su fragilidad. Mi temperamento, un dragón dormido, se encendió por completo. Si vas con ella esta noche, Liam, estamos perdidos. La boda se canceló. Para siempre. Tenía los nudillos blancos al tocar el volante. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le iba a astillar. ¿Así que la quieres muerta ahora? ¿De verdad? Entonces se oyó el sonido. Un clic seco y definitivo al abrirse las puertas del coche. Su voz era más fría que el aire de la noche. Sal de aquí. No lo dudé. Preferiría congelarme al borde de esta carretera desolada que pasar un segundo más en ese coche con él. Abrí la puerta y salí. El elegante coche arrancó a toda velocidad, con el rugido del motor como una despedida final y desdeñosa, dejándome sumido en un silencio repentino y aterradoramente absoluto. Fue solo entonces, al desvanecerse el último eco del motor, que la realidad de mi situación se desplomó. Estaba completamente solo en las desoladas afueras, a kilómetros del centro de la ciudad. Las luces glamurosas de mi vida se habían extinguido, dejándome sumido en una profunda oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono con los dedos entumecidos por el frío y la conmoción. No había señal. Nada. Un pánico profundo empezó a crecer en mi pecho. Empecé a caminar con mis ridículos tacones enganchándose en el suelo irregular. La única luz provenía de un rayo de luna y del resplandor distante e indiferente del horizonte de la ciudad. Sostuve mi teléfono en alto, girando en un círculo lento y desesperado, rezando porque apareciera una sola barra. El viento azotaba los árboles, un sonido solitario y triste. ¿Cómo había llegado a esto? Una fusión empresarial disfrazada de relación, que ahora terminaba en abandono en una carretera desierta. Pensé en mi padre, quien había impulsado esta alianza con la familia Sterling para salvar nuestra empresa. Yo era solo un peón y ahora era un descarte. De repente una luz cegadora surgió de un camino lateral. Un coche que circulaba demasiado rápido para este carril sinuoso se desvió hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Un impacto estremecedor. Un dolor abrasador y candente en la pierna.
Caí al suelo, el mundo se inclinó sobre su eje. Mi pantorrilla quedó atrapada, aplastada bajo un neumático. El sonido de un hueso al romperse fue un crujido espantoso que sentí más que escuché, una vibración visceral que aniquiló cualquier otra sensación. El coche no se detuvo. El conductor, presa del pánico y temeroso de las consecuencias, aceleró en la noche, dejándome destrozado en el suelo. Me quedé allí jadeando con un dolor tan abrumador que era una especie de silencio en sí mismo. Sentía la sangre caliente acumulándose bajo mí, empapándola de la tierra fría. Apreté el teléfono con la vista borrosa, apretando los dientes para contener el grito que amenazaba con destrozarme. ¡Muévete! Tienes que moverte. Con un esfuerzo titánico me arrastré unos centímetros, mientras mi pierna protestaba a gritos. Miré mi teléfono. Un milagro. Una sola barra de señal parpadeante. Temblando con los dedos manchados de sangre, llamé a Liam. La llamada se conectó, sonó una vez y se cortó al instante. Me había colgado. Su irrevocabilidad fue una descarga más fría que el suelo bajo mis pies. Eran las afueras. El hospital más cercano estaba a 1 hora de distancia. No iba a sobrevivir a esto. Podía sentirlo. La vida se me escapaba junto con la sangre gota a gota. El cielo se oscureció aún más. Me acurruqué en el frío y duro hormigón, con el olor metálico de mi propia sangre llenándome la nariz. Tenía tanto frío. Así terminaría. No en un resplandor de gloria, sino abandonado y desangrándose en un camino olvidado, mi última súplica de ayuda rechazada. Justo cuando mi conciencia empezaba a desmoronarse, mientras mi dedo se cernía sobre el número de emergencias, un nombre surgió en mi mente que se desvanecía. La única otra persona cuyo número estaba en mi teléfono. El hombre al que 3 años atrás, seduje y traicioné deliberadamente para ayudar a Liam a robar un importante acuerdo comercial. El hombre que perdió miles de millones por mi culpa. La última vez que lo vi, me agarró la cara, con los ojos negros de furia, y me dijo, la próxima vez que nos veamos, señorita Rossi, la mataré yo mismo. Adrian Cross. Pero él era mi única oportunidad. Mi instinto de supervivencia, algo puro y primario, se despertó. Adrián. Forcé mi dedo tembloroso y ensangrentado a presionar su nombre. La línea se conectó casi de inmediato. Su voz era gélida. Habla. Lágrimas que no sabía que tenía me picaban en los ojos, a pesar de todo lo que había respondido. Adrián. Dije con voz ronca, un susurro entrecortado. Soy Isabella. Me atropelló un coche. Me muero. Por favor. Ayúdame. Pausa. Entonces, ¿dónde estás? Le di la ubicación arrastrando las palabras. No colgué. No podía. El dolor era inmenso, me había quedado sin fuerzas. Incluso mientras perdía la consciencia podía oír su voz por el altavoz, tranquila, baja y extrañamente tranquilizadora. No tengas miedo. Espera. Fue extraño. En todos nuestros años de rivalidad y mi traición final, nunca me había hablado con tanta dulzura. Pero en ese momento, tendido en el suelo y enfrentándose a la muerte, su voz parecía lo único sólido en un mundo que se deshacía. La luna se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz pálida y fantasmal sobre el suelo. El viento era gélido. Sentí que mi temperatura corporal se desplomaba mientras mi sangre seguía manando. Temblé violentamente con la vista borrosa, teñida de rojo por el cansancio y la sangre. Y entonces lo vi. Una figura alta, recortada contra la luz de la luna, corría hacia mí. Bebía. Corrió a mi lado con el rostro lleno de pánico, una expresión que jamás imaginé que poseería. Sus manos eran sorprendentemente delicadas al evaluar los daños, su voz era un murmullo constante. Estoy aquí, Isabella. Viene una ambulancia. Quédate conmigo. Justo antes de que el mundo se hundiera en una oscuridad final y acogedora, sentí su mano rodear la mía. Era cálida. Y luego nada. La consciencia regresó no como una luz, sino como una marea lenta y dolorosa. Sentí un dolor constante y sordo en la pierna, el olor estéril del antiséptico y el pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco. Estaba en una cama de hospital.
Estaba vivo. Durante las 2 semanas que pasé entrando y saliendo del coma, fragmentos de comprensión comenzaron a unirse en mi mente aturdida por las drogas. Tuve sueños vívidos y extraños, que parecían más bien recuerdos de una historia. Parecía ser un personaje, el trágico primer amor en una narrativa predecible. Se suponía que debía morir, un hermoso y melancólico recuerdo que atormentaría la fortuna de Liam y alimentaría su tormentoso romance con mi sustituta, Clara, más tierna y amable. Toda la trama era repugnante. Ni siquiera podía morir en paz. Me reducirían a un recurso argumental, a un fantasma que alimentaba el romance de alguien más. La claridad de esta absurda revelación se sintió tan real como el dolor en mi pierna. Era una verdad aterradora que se me metió en los huesos. Mi vida, mis sentimientos, mi muerte, todo estaba destinado a servir a una historia de la que no quería formar parte. El día que por fin logré abrir los ojos, el mundo estaba borroso. Estaba en una habitación privada, con la luz del sol filtrándose por las persianas. Lo primero que vi fue a él. Adrian Cross dormía en un sillón cerca de mi cama, con la cabeza apoyada en un ángulo incómodo. Parecía exhausto. Tenía ojeras y su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado. Había estado allí, vigilándome. Como si percibiera mi despertar, abrió los ojos de golpe. Me miró atónito un instante, luego se incorporó rápidamente y pulsó el botón de llamada del médico. Mientras un equipo médico me revisaba las constantes vitales y examinaba mi pierna enyesada, él permaneció cerca, con la mirada fija en mí con una intensidad indescifrable. Solo cuando el médico jefe dio su informe completo, fractura grave de pierna, pérdida de sangre considerable, pero estable y recuperándose, Adrian se acercó a la cama. Fue entonces cuando noté el profundo cansancio grabado en su rostro. Así que si había estado aquí día y noche. Me miró con expresión indescifrable. ¿Por qué me llamaste?, preguntó en voz baja. Tenía la garganta reseca, la voz áspera y seca. ¿Cómo podía explicarlo? No podía contarle nada de los sueños, de mi supuesto destino narrativo. Simplemente marqué al azar. Susurré la mentira con sabor a polvo. Gracias. Por salvarme. Sus ojos oscuros permanecieron tan fríos e impenetrables como siempre, sin la calidez que creí oír por teléfono. Ya estás estable, respondió secamente. Llama a tu prometido. Que venga a recogerte. Adriani, murmuré una idea desesperada a medio formar que estaba tomando forma. Si volviera con Liam, volvería a esa tragedia preescrita. De vuelta con un hombre que me abandonó a su suerte. De vuelta con un padre que me veía como un activo comercial. La idea era asfixiante. Tal vez podría quedarme aquí, en este espacio impredecible con este hombre peligroso. Era un riesgo, pero cualquier riesgo era mejor que la fatalidad inevitable de ese otro camino. ¿Tal vez podríamos ser amigos? Él estaba allí iluminado por la luz del sol, su alta figura proyectando largas sombras en la habitación. Su voz se volvió burlona. Ser amigo de la señorita Rossi cuesta decenas de miles de millones. ¿O lo has olvidado? El recordatorio de mi traición fue una bofetada. Adrian se había abierto camino desde la nada. Sin antecedentes familiares, sin red de seguridad, solo una ambición despiadada e implacable. Era famoso en el mundo empresarial por sus tácticas agresivas y despiadadas. 3 años atrás, fui el arma de Liam contra él. Me acerqué a él a propósito, le hice bajar la guardia. Luego ayudé a Liam a arrebatarle su negocio más importante. Lo había perdido todo por mi culpa. Esa pérdida casi lo destruyó, y el hombre que emergió de entre los escombros era más duro, más frío y más peligroso que nunca. Llámalo, repitió Adrian, con un tono que no dejaba lugar a discusión, y se dio la vuelta para marcharse. Lo vi irse con un miedo repentino y escalofriante que me invadió. Si me enviaba de vuelta ahora, estaba perdida. Un extraño impulso me invadió. Una táctica imprudente y de supervivencia. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, murmuré casi por reflejo, esposo. Adrian se quedó paralizado en la puerta. Todo su cuerpo se puso rígido. Me había oído. Un calor inundó mis mejillas, un rubor mortificado que me quemó desde el cuello hasta la frente. Quería desaparecer entre las finas sábanas del hospital.
Se giró lentamente. ¿Te golpeaste la cabeza?, preguntó completamente inexpresivo. Me hundí más bajo las sábanas, mirándolo a través de una pequeña rendija. Quizás, murmuré la palabra, amortiguada por la manta. Había aprendido algo más durante mi estancia en el hospital, gracias a fragmentos de conversación y a la investigación que mi secretaria, Elena, me había proporcionado discretamente. Clara era la hija de la mujer con la que mi padre la había engañado durante años. En la narrativa de mis sueños, tras mi muerte, mi padre reconocería oficialmente a Clara como su hija. Ella ocuparía mi lugar en todos los sentidos, en su afecto y finalmente al casarse con Liam. Mi propia muerte no pareció entristecerlo mucho. Ya tenía un reemplazo en la mira. Pero me había rogado que me casara con alguien de la familia Sterling para salvar su empresa. Estaba claro que nunca importaría más que sus intereses comerciales. Así que, en lugar de volver a ser utilizado como peón, decidí aprovecharlo. ¿Por qué no fingir que estaba mentalmente enfermo, confundido por el accidente? Era un escudo endeble, pero era todo lo que tenía. Me incorporé y miré a Adrián, decidida a probar las aguas de esta nueva personalidad. En aquel entonces, empecé a tejer la realidad con la ficción. Mi padre me obligó a acercarme a ti para pagar sus deudas. Aunque fuera un acuerdo de negocios, no tenías por qué tratarme con tanta frialdad. Al menos podríamos haber sido amigos. La habitación estaba pesada y silenciosa. Adrián estaba medio oculto por las sombras, con la mirada profunda e indescifrable. Tosí levemente. Adrián, quiero agua. Se acercó a la mesita de noche, me sirvió un vaso de agua y me ayudó a incorporarme con cuidado, sin mover los 4 que tenía en la mano. Me acercó el vaso a los labios y me dio de comer lentamente. Su proximidad me resultaba desconcertante. Olía a limpio, a jabón y algodón fresco, un marcado contraste con el recuerdo de sangre y suciedad. Si vuelvo a descubrir que me mientes, dijo en voz baja, apenas un susurro, te mataré de verdad. Su tono era bajo y tranquilo, pero terriblemente serio. El borde de la taza tembló contra mis labios. Tomé pequeños sorbos despacio y un escalofrío me recorrió el cuerpo, algo que no tenía nada que ver con el agua fría. Dejó el vaso y me dio unas palmaditas suaves en la espalda, soltando una suave risa. Tranquilo. Tienes toda la cara roja. Una vez que me tranquilicé, me arropó de nuevo con la manta y se sentó tranquilamente junto a mi cama. Extendió la mano, apartándome suavemente el pelo de la frente y luego me tomó la temperatura con la palma. El gesto fue tan inesperadamente tierno que me dolió el pecho. ¿Acabas de decir que tienes el cerebro roto?, preguntó con calma. Me encogí bajo la manta, demasiado asustada para responder. La leve sonrisa desapareció de sus labios. Tomó su teléfono y dijo, mañana traigan al mejor neurólogo. Necesitamos confirmar si el cerebro de la señorita Rossi está realmente dañado. Se me heló la sangre. Espera, ¿qué acaba de decir? Me quedé completamente atónito. Solo quería hacerme la tonta un rato y evitar la boda con Liam, pero ahora parecía que había provocado sin querer a un hombre mucho más peligroso. Me seguía la corriente y su versión de seguirme la corriente era terriblemente meticulosa. De haber sabido que terminaría así, quizá habría preferido la rotunda inamovible de la trama original. Giré la cabeza intentando esquivar su mirada penetrante. No hay ninguna relación entre nosotros, dije, aferrándome a los hechos. Habíamos acordado antes el acuerdo. Esto era puramente de negocios. Nos mantendríamos al margen de la vida del otro. Adrián entrecerró los ojos ligeramente. Isabella, ¿sabes qué clase de persona soy? Rechacé el recuerdo de su amenaza, aún fresco en mi mente. Una buena persona, aventuré débilmente. En la habitación que se oscurecía, su rostro parecía frío y severo. Sinceramente aterrador. Estaba tan cansada. Me dolía todo el cuerpo y los párpados me pesaban muchísimo. En cuanto cerré los ojos, el sueño me arrastró. En la neblina entre la vigilia y el sueño, volví a percibir su aroma. Fresco, amaderado y persistente. Fue lo último que recordé antes de que los sueños me llevaran. El médico confirmó que tras un accidente traumático, los pacientes pueden experimentar confusión, lapsus de memoria y confundir a otras personas con otras.
Todo era perfectamente normal y probablemente mejoraría con el tiempo. Adrián escuchó este diagnóstico con una expresión neutral, pero nunca corrigió a los médicos ni a las enfermeras cuando, debido a su constante presencia y a mi arrebato anterior, empezaron a referirse a él como mi prometido. De hecho, se dejó llevar. Me visitaba todos los días. Al principio, sus visitas eran breves y silenciosas. Se sentaba en el sillón a trabajar en su portátil, los clics agudos del teclado eran el único sonido en la habitación. Pero a medida que los días se convertían en semanas y el neurólogo confirmaba la posibilidad de mi deterioro cognitivo, su comportamiento empezó a cambiar. La frialdad habitual se suavizó hasta convertirse en una quietud vigilante, casi paciente. Por muy irrazonable que actuara, no se enfadaba. Su asistente me susurró una vez fuera de mi puerta que quizá el señor Cross era el que había perdido la cabeza. La primavera pasó rápido y llegó el verano. La dorada luz del sol se filtraba por las persianas del hospital, e incluso la brisa que ocasionalmente agitaba las cortinas parecía cálida. Tras semanas de tratamiento, mi pierna lesionada por fin había sanado lo suficiente como para poder dar unos pasos con un andador. Una tarde Adrián se sentó junto a mi cama, pelando una manzana con un cuchillo pequeño. Era lento y meticuloso y la cáscara caía en una espiral continua. La luz se reflejaba en su cabello oscuro y despeinado, y cuando levantó la vista, el sol se iluminó sus ojos oscuros, dándoles una apariencia casi cálida. Lo miré fijamente, momentáneamente aturdida por la familiaridad de la escena. Entonces mi parte consentida y rebelde, la que quería poner a prueba los límites de este extraño santuario, tomó el control. Parpadeé, le quité la manzana perfectamente pelada de la mano, le di un mordisco con deliberación y la tiré al suelo. De mal gusto, declaré. Adrián frunció el ceño ligeramente con un destello de impaciencia en su rostro por lo general inexpresivo. Claro que alguien como yo, mimado hasta la médula, era insoportable para la mayoría. En los 2 meses que llevaba fuera, ni mi padre ni Liam se habían molestado en buscarme. ¿Por qué Adrián sería diferente? Quizás hubiera sido mejor que se diera cuenta antes de la clase de persona que era y me echara. Pero en lugar de reaccionar con ira, Adrián se puso de pie. Se agachó, recogió la manzana del suelo, la enjuagó con agua caliente de la tetera y le dio un mordisco sin dudarlo. Sus ojos oscuros se entrecerraron ligeramente al mirarme. Había un ligero atisbo de peligro en su expresión. Me encogí al instante y murmuré, ya. Ya lo mordí. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. La señorita Rossi nunca ha pasado hambre, así que no entiende el valor de la comida. Era la primera vez en mucho tiempo que me hablaba con un atisbo de enfado. Después de terminar la manzana, se fue a la oficina. Adrián había construido su imperio desde cero. Todos los días estaba ocupado más de lo razonable. Incluso durante mi recuperación, aunque venía a verme a diario, nunca pasamos mucho tiempo juntos. Casi todo lo que sabía de él provenía de las observaciones silenciosas que hacía en su presencia. Repasaba sus palabras. No entiende el valor de la comida. Fue una declaración simple, pero me pareció pesada. Una pieza de un rompecabezas. Si seguía comportándome como una niña malcriada y derrochadora, quizá finalmente se disgustaría y me echaría. Bien. Quizás sea lo mejor. Mi pierna se estaba curando. Estaba casi listo. Pronto podría regresar y ajustar cuentas con quienes me habían abandonado. Pero esa noche di vueltas en la cama, sin poder dormir. Ya había planeado cancelar la sociedad con la familia Sterling a mi regreso. Al hacerlo, las oportunidades de negocio en la nueva zona de desarrollo urbano quedarían naturalmente en manos de Adrián. Fue mi disculpa silenciosa, mi forma de enmendar uno de mis muchos agravios contra él. Mientras las familias Rossi y Sterling no unieran fuerzas, la empresa de Adrián, Cross Industries, no tendría rival en la ciudad. ¿Cómo podía ser tan despiadado? Mirando el techo oscuro, una extraña y desconocida culpa me oprimió el pecho. Me incorporé bruscamente, dejando escapar un largo y amargo suspiro. Quizás sí merecía morir en esa trama original. Salí de la cama lentamente, agarrándome a la muleta. La enfermería estaba en silencio. Cojeé hacia la pequeña cocina reservada para las suites privadas. Encendí las luces, abrí el refrigerador y comencé a sacar los ingredientes.
Siempre he sido muy exigente con la comida, y Adrián se había asegurado de que la cocina estuviera bien surtida de fruta fresca y lácteos de alta calidad. Preparar un rollo de fresa, el postre que una vez le prometí, y que luego usé como distracción para mi traición, no fue ningún problema. Batí la masa, batí la nata, lo mezclé todo con una manga pastelera y finalmente, le puse fresas frescas y relucientes por encima. Mientras contemplaba el delicado postre terminado, solté una risita silenciosa. A ver quién se atreve a decir que no lo merezco. Dejé de pensarlo. No estaba seguro de que intentaba demostrar ni a quién. ¿Me estabas llamando? Me quedé paralizado. Giré la cabeza lentamente y vi a Adrián apoyado perezosamente en la puerta, con los brazos cruzados. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí parado. Fruncí el ceño. ¿Qué eres, un fantasma? De pie, detrás de la gente sin hacer ruido. Entró en la cocina con una leve sonrisa en los labios. Si tenías hambre, ¿por qué no le pediste a alguien que trajera comida? ¿Por qué colarte aquí solo a estas horas? Le acerqué el plato. Te lo preparé, dije, pero al instante me arrepentí de mis palabras y me callé. Adrián hizo una pausa, ladeando la cabeza mientras me observaba. La señorita Rossi por fin recuperó la memoria y dejó de llamarme marido. Solo lo dije una vez. Murmuré apretando los labios. Y no te llamaba. Su sonrisa se desvaneció. ¿Entonces a quién llamabas? Instintivamente retrocedí solo para perder el equilibrio sobre mi pierna mala. Antes de que pudiera caer, Adrián me agarró por la cintura, levantándome sin esfuerzo sobre la encimera de la cocina. No te muevas, murmuró cerca de mi oído con una voz grave y profunda, casi embriagadora. Tragué saliva con dificultad y se me aceleró la respiración. Puso una mano en el mostrador a mi lado, inclinándose ligeramente mientras su mirada se dirigía al plato. ¿Me lo hiciste? Asentí levemente. Pero no me gustan los dulces, dijo. Pues tíralo. O dáselo al perro, añadí, recuperando mi antigua actitud defensiva. Tomó una cuchara y le dio un mordisco. Una sonrisa poco común y lenta se dibujó en su rostro. Nada mal. Entonces me ofreció la cuchara. Pruébalo. Giré un poco la cabeza. No como dulces por la noche. Subiré de peso. Adrián me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. Si no te lo comes, asumiré que lo envenenaste, dijo con una media sonrisa y un brillo extraño en los ojos. No voy a bajar solo. A regañadientes, le di un mordisco a la cuchara y lo miré con enojo. Perro. Se limitó a reír y siguió comiendo, dándome pequeños bocados en la boca. El aroma a azúcar y crema llenó el aire. El rollo se acabó pronto. La cocina se sentía increíblemente pequeña, el silencio entre nosotros era denso y cargado. Salté de la encimera rápidamente con la mente en blanco por un segundo. Me olvidé por completo de mi pierna lesionada. El dolor me atravesó. Me tambaleé hacia adelante agarrándome a la bata de Adrián para estabilizarme. Mi mano la abrió de golpe y me quedé paralizada. Mi rostro se posó sobre su pecho desnudo, firme y cálido con su piel aún marcada por tenues cicatrices plateadas. Un poco de crema de mis labios lo manchó. Me quedé allí paralizada, mortificada. Isabella. Su voz llegó desde arriba, fría y divertida. ¿Qué intentas hacer exactamente? Levanté la vista hacia su mirada profunda e indescifrable. Me aclaré la garganta y murmuré, solo quiero volver a dormir. Tienes la pierna lastimada, dijo. No te muevas. Antes de que pudiera responder, me levantó sin esfuerzo. Ese familiar aroma a madera me envolvió. Mis dedos se apretaron contra sus hombros instintivamente. Bajó la mirada. Eres un gato. Lo solté rápidamente y puse mis manos torpemente sobre su pecho. Eso tampoco me pareció bien. Adrián se rió entre dientes mientras me llevaba al dormitorio. Si ya te has recuperado del todo, dijo en voz baja, entonces dime cómo debería tratarte. Lo miré con ojos inocentes y abiertos, recurriendo a mi única defensa. No sé a qué te refieres. Marido. Sus pasos vacilaron. Sus ojos se oscurecieron.
¿Cree la señorita Rossi que construí mi imperio siendo fácil de engañar? Este hombre era cada vez más difícil de manipular. Me depositó suavemente en la cama. Yo, presa de una mezcla de pánico y la necesidad desesperada de mantener mi actuación, le rodeé el cuello con los brazos y le di un ligero beso en la mejilla. Todo su cuerpo se tensó. Su expresión se congeló. Sonrojándome, susurré, «Buenas noches». No se movió por un largo momento, solo me miró antes de finalmente darse la vuelta y marcharse sin decir palabra. Me quedé tumbado en la oscuridad con el corazón latiéndome con fuerza, preguntándome si había cometido un error catastrófico o si había dado un paso necesario en mi desesperada lucha por la supervivencia. A la mañana siguiente el estridente timbre de mi teléfono me despertó de golpe. Con los ojos aún cerrados, rebusqué bajo la almohada hasta que mis dedos rozaron el dispositivo vibrador. Era mi secretaria privada, Elena. La señorita Rossi, su voz familiar, sonaba por el altavoz. Ayer el señor Sterling me preguntó por tu paradero. Solo Elena tenía acceso a este número. Me froté los ojos para quitarme el sueño y murmuré, ¿qué le dijiste? Le dije que te habías ido a Europa por negocios y que no volverías en un rato. Murmuré dándome la vuelta en la lujosa cama que Adrián me había proporcionado. Bueno, la boda es el mes que viene. De todas formas, no pienso volver. Puede casarse con quien quiera. Una nueva claridad endureció mi voz. Elena, tenías razón. Aunque fuera un matrimonio de conveniencia, no puedo conformarme con un hombre de mala muerte. Ahora lo veo todo con claridad. Mi mirada se desvió hacia el techo ornamentado mientras las palabras de Liam resonaban en mi memoria. Como dijo una vez que conocer a Clara fue refrescante. No entendía a qué se refería en ese momento. Pero después de estas semanas con Adrián, impredecible, peligroso, pero total y cautivadoramente real, tuve que admitir que la supuesta novedad de Liam era superficial. Lo que experimentaba ahora era una tempestad, y ya no estaba seguro de querer alcanzar aguas tranquilas. Justo cuando las palabras salieron de mis labios, me encontré con un par de ojos oscuros e ilegibles en un rincón de la habitación. Me quedé paralizado. Mi mente se quedó en blanco cuando una oleada de pánico gélido me invadió. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Terminé la llamada apresuradamente y guardé el teléfono. Me temblaba la voz. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Todavía llevaba la misma túnica oscura de la noche anterior. ¿Se había quedado? Se incorporó del sillón en el que había estado recostado, apoyando la cabeza en una mano. Pasé la noche pensando en por qué me besaste, dijo con naturalidad. Sin darme cuenta, salió el sol. ¿Quién demonios piensa en un beso toda la noche? La idea era aterradora y extrañamente emocionante. Intenté respirar despacio, pero nada podía detener el miedo que crecía en mi interior. Adrián se levantó y caminó hacia mí, con una sonrisa fría en los labios. Al principio no entendí, pero después de escuchar tu breve llamada, todo tiene sentido. Su mano me sujetó la muñeca, fuerte e implacable. Isabella, dijo con tono sombrío, así que todo este tiempo has estado jugando conmigo. Se le hincharon las venas en las sienes. Estaba realmente furioso. Sus dedos se clavaron en mi piel y dejé escapar un silencioso jadeo de dolor. Ante eso su expresión se desvaneció un poco y me soltó. Me agarré la muñeca, demasiado asustada para mirarlo. Mi voz salió como un susurro. Por la cabeza. Anoche pareció aclararse. Se rió con frialdad. Así que cuando me llamaste esposo anoche, eras plenamente consciente de lo que hacías. Sostuve su mirada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No fue mi intención. Extendió la punta de su dedo áspero y me rozó el rabillo del ojo. Con la otra mano, me masajeó suavemente la muñeca dolorida. Eso no servirá, dijo en voz baja. No puedes irte a mitad de la partida. Si lo intentas, podría tomar represalias. Antes de que pudiera hablar, de repente se inclinó y me mordió con fuerza la parte carnosa de la mano, entre el pulgar y el índice. Perro, siseé, haciendo una mueca. Pero en lugar de enojarse, bajó la mirada y la comisura de sus labios se alzó en una risa silenciosa. De repente mi teléfono volvió a sonar. Antes de que pudiera moverme, Adrián me lo arrebató y contestó.
La voz de Liam llegó al instante. Isabella, nuestra boda es el mes que viene. ¿Dónde demonios te has metido? Seguro que consiguió el número de Elena. La expresión de Adrián se ensombreció. Extendí la mano para agarrar el teléfono, pero él retrocedió, haciéndome tropezar y chocar contra su pecho. Su mano grande envolvió la mía, cálida y firme. Articulé en silencio que no quiero casarme con él. No dejes que me encuentre. Los ojos de Adrián parpadearon, algo en ellos cambió. Entonces la voz de Liam volvió a sonar más aguda esta vez. Sé que intentas escapar, pero aunque desaparezcas, la familia Rossi aún tiene otra hija. El matrimonio se llevará a cabo contigo o sin ti. Adrián entrecerró los ojos, jugando con mis dedos perezosamente mientras decía, tiene el cerebro roto. Así que no se casará contigo. Hubo un instante de silencio. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el teléfono de Isabella? ¿Dónde está? Adrián me miró y sonrió levemente. La tengo aquí en mis manos. Me abrazó con fuerza, no con fuerza, sino con firmeza. Su fresco aroma a madera me envolvió. Estaba demasiado aturdida para moverme. Isabella. Liam gruñó por teléfono. Adrián no lo dejó terminar. Colgó y tiró el teléfono a un lado. Luego, con una dulzura que contradecía por completo su frialdad anterior, me apartó el pelo de la frente y me preguntó en voz baja, ¿quieres vengarte de tu prometido? Lo miré con tristeza. Mi mente había dejado de funcionar por completo. Solo después de un momento me di cuenta de que había asentido. Los dedos de Adrián recorrieron mi mejilla desde la oreja hasta posarse finalmente en mis labios. Su voz era profunda, seductora y contenida. Relájate. Eso solo me puso más ansiosa. Me acercó más, su intención era clara. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. No puedo. Respiré. Así no un golpe en la puerta lo interrumpió todo. Adrián se alejó de inmediato. Su máscara de frío control volvió a su lugar. Su asistente entró con un documento en la mano. Señor Cross, necesito su firma urgente. Adrián recuperó la calma. Pero noté cómo sus ojos se oscurecían ligeramente, reprimiendo algo. Firmó el documento y lo devolvió. Cuando su asistente se fue, Adrián me miró. Estoy ocupado hoy, dijo, recuperando su tono profesional. Pero iré a buscarte esta noche. Mi cerebro se cortocircuitó. ¿Duermes alguna vez? Se rió entre dientes. Entonces será mejor que estés limpio y listo para mí esta noche. Me quedé allí atónito viendo cómo se alejaba, y de repente lo comprendí. Había malinterpretado por completo mi no puedo. Pensó que estaba cediendo. Esa noche la criada me ayudó a darme un baño largo. No estaba segura de si fue idea de Adrián. Pero incluso el gel de ducha tenía un delicado aroma floral relajante. Lo esperé toda la noche. Con los nervios a flor de piel, pero nunca llegó. Me senté junto a la ventana, acurrucado en el sofá con un libro, y finalmente me quedé dormido. Un fuerte golpe me despertó sobresaltado. Abrí los ojos de golpe. Adrián estaba en la puerta con una mano en el bolsillo. Su expresión era sombría e indescifrable. ¿Dormió bien, señorita Rossi? Preguntó secamente. Solo me llamaba así cuando estaba enojado. Inclinando la cabeza, lo miré con cansancio. ¿Qué había pasado? La lámpara de noche proyectaba una luz fría y pesada sobre sus rasgos. No dijo nada durante un buen rato. Se quedó allí, mirándome fijamente. Hoy perdí un trato. Finalmente dijo, bajando la voz con amarga ironía. Igual que hacía 3 años. Por una filtración. Esta vez no fui yo. Dije rápidamente con el corazón encogido. Adrián se acercó y sus dedos se apretaron alrededor de mi muñeca. Te salvé la vida y sigues conspirando a mis espaldas. ¿Acaso tienes corazón? Su tono era glacial. Cada palabra, una cuchilla. Antes de que pudiera responder, me empujó hacia atrás en el sofá. Su aliento frío a centímetros de mi cara. Mi corazón latía con fuerza. Adrián, ¿qué intentas hacer?
Me agarró la barbilla con una sonrisa escalofriante. No he llegado hasta aquí sin pisotear gente. Si llega el día en que caiga, te arrastraré conmigo. Mis pensamientos se descontrolaron. Me va a matar. Me tranquilicé y levanté la vista, encontrando su mirada fija. Te dije que no fui yo. Deberías investigar en tu propia empresa. Seguro que hay un infiltrado. Dudé y luego añadí en voz baja la verdad, que brotó sin que pudiera detenerla. Además, has empezado a gustarme. No te haría daño. Adrián se quedó paralizado. Me miró fijamente y luego sonrió lentamente. No era una sonrisa agradable. Fue un ataque depredador. Aunque mientas, Isabella, lo acepto. Y con una extraña excitación en los ojos, se inclinó y me mordió el lóbulo de la oreja. ¿Estás loca? Empecé, pero me interrumpió con un beso hiriente. El mundo se redujo a la presión de su boca sobre la mía. Un beso hiriente y castigador que parecía más una marca que una caricia. Fue un choque de dientes y desesperación. Una batalla por el dominio que no tenía esperanza de ganar. Su mano me acarició la nuca no con ternura, sino con una posesividad que me provocó un violento escalofrío. La otra mano entrelazó nuestros dedos, apretándome contra el sofá, con un agarre inquebrantable. Sentía su ira amarga y metálica, y debajo de ella algo más. Una traición cruda y herida, similar a la mía de meses atrás. Era un hombre que no confiaba en nadie, y yo era la prueba viviente de por qué. Cuando finalmente se separó, ambos jadeábamos. La habitación estaba en penumbra, el único sonido era una respiración entrecortada y aguda. El aroma floral de mi baño se mezclaba con las notas almizcladas y ahumadas de su colonia, creando un perfume embriagador y peligroso. Se limpió la comisura de la boca, donde quedaba una leve mancha de mi lápiz labial o sangre, y me dedicó una lenta sonrisa maliciosa. «Así que tú también muerdes», susurró con voz ronca. «Igual que yo». Entonces sus ojos se entrecerraron con una mirada traviesa que brillaba en las profundidades oscuras. Casi lo olvido. Estabas esperando a que me durmiera, ¿verdad? Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó y me arrojó sobre la cama. Al instante siguiente sus brazos me rodearon la cintura, apretándome contra él. «Duérmete», murmuró una orden en voz baja. Lo miré atónita. ¿Qué? Me pellizcó la cintura ligeramente. «Sigues herida en la pierna». «No soy un monstruo». Parecía casi decepcionado. «¿Qué?» Me quedé sin palabras, una mezcla confusa de alivio y algo más que me niego a nombrar se arremolinaba en mi interior. Decepcionado, soltó una risa sincera que retumbó en su pecho. Cerré los ojos de golpe con la cara enrojecida. Resulta que Adrián Cross no era solo un romántico lunático. Podía ser sorprendentemente exasperantemente racional. Me abrazó toda la noche, su cuerpo era una sólida y cálida pared contra mi espalda. A pesar del caos, dormí más profundamente que en semanas. Al día siguiente me confiscó el teléfono y empezó a investigar la filtración él mismo. Su equipo, implacablemente eficiente, no tardó mucho en descubrir la verdad. El culpable era uno de sus subordinados de confianza. Un hombre que llevaba años con él fue comprado por la familia Sterling. El día que me dieron el alta oficial, Adrián regresó a mi habitación y tiró mi teléfono sobre la cama. En cuanto lo encendí, explotó de llamadas perdidas y mensajes. Todo de Liam. A medida que se acercaba la fecha de la boda, era evidente que empezaba a entrar en pánico. Adrián estaba junto a la ventana observándome. «Lo siento», dijo en voz baja. Saqué conclusiones precipitadas. Miré la pantalla con expresión vacía. Con mi historial, su sospecha no era solo natural. Era lógica. Es natural que sospecharas de mí. Yo también sospecharía de mí. Se quedó callado un momento. Aún así, te quité el teléfono y no te dejé salir. Fruncí el ceño. Me dolían las piernas. El médico me dijo que descansara. ¿A dónde se suponía que debía ir exactamente? Soltó una risita suave, un sonido sorprendentemente suave. Entonces déjame compensarte. Levanté la vista justo a tiempo para ver una leve dulzura en sus ojos.
Se desvaneció tan rápido como apareció, pero lo había visto. Quiero ir a la boda mañana. Dije que la decisión se consolidaba al pronunciar las palabras. Su leve sonrisa se desvaneció. Su mirada se volvió fría, posesiva e indescifrable. Yo también recibí una invitación, dijo en voz baja. Pero parecía que me faltaba una cita. Una punzada de emoción, aguda y peligrosa, me recorrió. ¿Me preguntas a mí? Te digo, corrigió, pero había una pregunta en sus ojos. Está bien, acepté. Exhaló lenta y controladamente. Mira, no soy tan aterrador como todos me pintan. Pero entonces su mirada se volvió fría. Ilegible. Sentí un escalofrío de aprensión. Este hombre era un laberinto de contradicciones. Esa noche Adrián me sorprendió ofreciéndose a masajearme la pierna. Su aura habitual era salvaje como la de un perro callejero. Pero esta noche fue extrañamente amable. Debió sentirse culpable por dudar de mí. Se arrodilló en el suelo, sus manos atendieron con cuidado mi tobillo, su toque firme y seguro. Le sonreí. En esta extraña nueva dinámica, me pareció que me debía este pequeño favor. Levantó la vista, su tono era un poco brusco. ¿Por qué sonríes así? Como un zorrito astuto. Tú eres el zorro. Toda tu familia está llena de zorros. Le respondí bruscamente. Su mirada se posó en mi pierna, apagándose por un segundo. ¿Está mejor? Asentí. El médico dijo que estaba casi completamente curado. Hubo una pausa. Luego preguntó con un tono de voz engañosamente casual. ¿No dijiste que te gustaba? Me dio un vuelco el corazón. Ah, eso. Lo dije en un intento desesperado por sobrevivir. Presa del pánico, intenté apartar la pierna. Si te lo crees solo porque lo dije, no eres tan inteligente como creía. Inmediatamente sentí que me ardían las mejillas. Sabía que me estaba sonrojando, me ardían las orejas. La mirada de Adrián se posó en mis orejas, que sin duda estaban sonrojadas. Se rió y de repente me agarró la barbilla y me besó. Fue un gesto breve pero firme de posesión. Al retirarse, sus ojos buscaron los míos. Eso que no terminamos la última vez. Susurró su voz, un murmullo bajo que me recorrió el cuerpo. Terminemos ya. Parpadeé confundida. Entonces me inmovilizó y el mundo se disolvió. Sus labios encontraron la curva de mi cuello. Se echó hacia atrás lo justo para observar mi expresión. Las luces de la habitación estaban apagadas y la luz plateada de la luna se filtraba suavizando sus rasgos afilados. Su aspecto era devastador. ¿Tienes miedo?, murmuró. ¿Quién tiene miedo? Jadeé, empujándolo. Adrián, cabrón. Me sujetó las manos, el calor de su cuerpo se filtraba en el mío. Guarda tus fuerzas, dijo con una sonrisa maliciosa. Las necesitarás para maldecirme más tarde. Me besó de nuevo con fuerza, tragándose cada protesta. Sus dedos, enredados en mi cabello, resbalaron por mi brazo. Agarró mi mano que forcejeaba y sin más, me arrastró hacia las profundidades de la noche. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente me dolía todo el cuerpo como si me hubieran desmantelado y vuelto a armar. Adrián me rodeaba la cintura con un brazo. El otro me tapó con la manta. Me ardían las mejillas al recordar aquella noche. Mortificada, le quité la manta de un tirón. Fue entonces cuando vi las tenues marcas de arañazos en sus abdominales bien tonificados. Silencio. Adrián arqueó una ceja. ¿De verdad te da vergüenza? No respondí. En cambio, busqué su reloj que había dejado descuidadamente sobre la almohada. Miré la hora y se lo tiré al pecho. La boda ya empezó. ¿No prometiste llevarme? La diversión brilló en sus ojos oscuros. ¿No había dicho Liam que se casaría con otra? ¿Por qué iba a llevarte y arruinar la jugada perfecta de un peón? Así que eso fue todo. Con razón me mantuvo ocupada toda la noche dándome vueltas una y otra vez. Un retraso estratégico. Le di una patada. Iba a ajustar cuentas y ya es demasiado tarde. ¿Qué se supone que debo hacer?
Me atrapó el pie en el aire y sonrió imperturbable. Tu pierna acaba de recuperarse. No te obligues, añadió con pereza. Todavía queda el banquete esta noche en tu casa. Te llevaré allí. De acuerdo. El banquete postboda para agradecer a los invitados. Intenté levantarme de la cama, pero mis piernas cedieron. Me desplomé sobre el colchón, dolorido e indefenso. Recuerdos del caos de la noche anterior me invadieron la mente. Resistí el impulso de patearlo de nuevo. En cambio, lo fulminé con la mirada, levanté el pie y le dije, apretando los dientes, ponte los zapatos. Para mi total asombro, Adrián se agachó y, obedientemente, me los puso. Extendí la mano y le quité una pluma de su pelo negro. Se rió entre dientes. Isabella, ¿estás acariciando a un perro? Asentí con seriedad. Este perro se porta sorprendentemente bien. En cuanto regresé a la mansión Rossi esa noche, todos me miraron como si hubieran visto un fantasma. Los susurros eran una fuerza palpable. No se escapó. Se arrepiente. Ya es demasiado tarde. Liam, con la copa de vino en la mano, me vio. Se quedó paralizado y luego se abrió paso entre la multitud, casi tropezando al correr. Isabella, ¿qué haces aquí? Ya te arrepientes. Se inclinó con los ojos llenos de una emoción ebria y sensiblera. Si te disculpas ahora, me divorcio de ella. Me casaré contigo. Siempre te he amado, continuó arrastrando las palabras. Solo me casé con Clara para darte celos. Estaba claramente borracho y el alcohol le había soltado la lengua lo suficiente como para soltar una versión patética y retorcida de la verdad. Aunque se había casado con Clara, yo seguía siendo su primer amor irreemplazable. Pero parecía haberlo olvidado. No solo era mala, era simplemente horrible. Levanté mi copa, le ofrecí una leve sonrisa gélida y le dije, no estoy aquí para nada más. Solo quería desearte lo mejor. Espero que tú y Clara tengan una larga y feliz vida juntos. Su expresión vaciló. No es eso lo que quieres decir, ¿verdad? Claro que no. Lo que realmente quería era maldecirlo hasta el olvido. Ya estaba casado y seguía mirándome así. ¡Qué asco! Pasé junto a él sin molestarme en responder. Intentó agarrarme la muñeca. Lo esquivé y le tiré el vino de mi copa en la cara. No me toques. Vete. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, una segunda copa de vino me salpicó el vestido. Levanté la vista y vi a Clara de pie frente a Liam, con los labios temblorosos y los ojos llenos de frágil inocencia. Señorita Rossi, dijo tímidamente. Si estás aquí para causar problemas, tendré que pedirte que te vayas. Este es mi hogar ahora. Mi hogar. Me hizo quedar como la ex amargada que intentaba arruinar su romance perfecto. Solté una risa fría. A ver cuánto tiempo te quedas, dije pasándola de largo y subiendo las escaleras. De vuelta en mi antigua habitación, saqué un vestido del armario y me lo puse. Mientras forcejeaba con la cremallera, una oleada de furia fría me invadió. Si quería cambiar mi destino, debía hacerme amiga de Liam y convertirme en la mejor amiga de Clara. ¡Qué chiste! Solo pensarlo me dio asco. Preferiría ser el villano hasta el final que fingir una sonrisa para ese tipo de arco de redención. Pero ahora mismo, mi cremallera no se movía. Murmuré en voz baja, maldita sea Adrián. Sabía que estaba lesionado y no podía hacer ejercicio, pero aún así me llenaba de comida todos los días. Con razón estaba subiendo de peso. Justo entonces, la puerta se abrió con un crujido tras mí y alguien subió la cremallera. Suspiré pensando que era la criada. Tira más fuerte, dije. Una suave risita resonó detrás de mí. ¿Qué es esto? ¿La señorita Rossi no estaba satisfecha con el servicio de anoche? La cremallera estaba bajada. Besos cálidos me recorrieron la columna, un suave aliento me rozó el cuello. Me quedé sin aliento. Me giré y me quedé paralizada. Adrián, ¿cómo llegaste hasta aquí? Exclamé con voz entrecortada. Hay tanta gente afuera. Subí la pared, dijo con naturalidad. Nadie lo vio. ¿Cómo pudo decir algo tan descarado con tanta facilidad?
Hay cosas aún más descaradas que no he hecho todavía, añadió con suavidad. Antes de que pudiera reaccionar, me dio la vuelta y me subió al joyero, ahuecando mi barbilla con los dedos mientras me besaba con fuerza. Algo andaba mal. Su beso no era solo apasionado. Era posesivo, feroz, casi desesperado. Le di un golpecito en el pecho para soltarme. Finalmente me soltó con las manos a cada lado, aferrándome. El olor a alcohol flotaba en el aire entre nosotros. Su mirada era intensa, oscura por los celos puros. ¿Qué demonios te pasa? Contuve el aliento y lo fulminé con la mirada. No descargues tu furia de borracho conmigo. Sus ojos brillaron. Si no estuviera borracho, dijo con frialdad, estaría ahí afuera sacándole los ojos a Liam. Está casado y todavía se atreve a mirarte así. De verdad que parecía un auténtico villano. Tiré de su corbata. Sigue así y acabarás fatal. Sonrió quitándose lentamente el reloj. Entonces te llevaré conmigo cuando me vaya. Bastardo. Empecé, pero me silenció con otro beso intenso, tragándose cada palabra antes de que pudiera salir de mis labios. Tras media hora de caos, Adrián finalmente salió por la ventana y se fue. Me puse ropa limpia y me senté frente al tocador, cubriendo con cuidado la evidencia de lo que acababa de suceder. Mientras bajaba las escaleras, aún me temblaban las piernas. En cuanto entré al pasillo, decenas de miradas se posaron en mí. Adrián se alzaba con seguridad entre la multitud, con un elegante traje a medida y gafas de montura dorada. Parecía un canalla elegante. Aparté la mirada rápidamente, pero justo al llegar al último escalón, mi padre me bloqueó el paso. ¿Qué haces aquí?, preguntó. ¿Intentando arruinar la alianza entre las familias Sterling y Rossi? Lo miré con frialdad. Llevo desaparecido tanto tiempo y ni siquiera intentaste encontrarme. Mientras tanto, reconociste públicamente a una nueva hija y arreglaste su matrimonio con Liam, convirtiendo a la familia Rossi en el hazmerreír de toda la ciudad. Apenas había dicho esas palabras, un fuerte golpe resonó por la habitación. Mi padre me había abofeteado. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado, con el sabor metálico de la sangre aflorando en mi boca. Todo el salón quedó en silencio. Vi que la expresión de Adrián se oscurecía como una nube de tormenta, pero lo detuve con una simple mirada. Esta era mi pelea. Mi padre me señaló furioso. Chica desagradecida, sal de mi vista. Siempre le había obedecido. Nunca lo había contradicho en público. Pero ahora me enderecé, limpiándome la sangre del labio. Esta es mi casa, dije lentamente con una voz que resonó con una claridad que resonó por el silencioso pasillo. Y a partir de hoy, dije con desdén, la corporación Rossi me pertenece. Mi secretaria, Elena, corrió a mi lado y me entregó una carpeta. Firmé el documento y lo arrojé a los pies de mi padre. Siempre dijiste que Rossi Corporation era la obra de tu vida. Durante años te dejé conservar el título por respeto. Pero parecías olvidar que no era solo tu empresa. Mi madre lo construyó contigo. Era dueña de una gran parte. Hice una pausa, dejándolo asimilar. Lo que no sabías es que antes de morir, mi madre adquirió en secreto aún más acciones y me las legó todas. Ahora tengo la mayor participación. Mañana habrá una reunión de la junta directiva. Espero que asistas. Mi padre se quedó paralizado, incapaz de responder. Volví la mirada hacia la mujer que estaba detrás de él, una señora de mediana edad con un vestido de seda. La madre de Clara. El primer amor de mi padre, el que nunca olvidó, incluso después de casarse con mi madre. Si de verdad hubiera muerto en ese accidente de coche, todo lo que una vez perteneció a mi madre y a mí habría acabado en sus manos. ¡Qué broma! Pasé junto a ellos y me enfrenté a los padres de Liam. En cuanto tome el control de la corporación Rossi, cortaremos todos los lazos con la familia Sterling. Debe haber sido difícil para ti organizar un intercambio de novias tan elaborado hoy. El rostro del señor Sterling palideció un poco. ¿Estás cortando lazos? ¿Quién en la ciudad se atrevería a trabajar contigo entonces? Yo sí. La voz de Adrián resonó con claridad detrás de mí. El señor Sterling nos miró a Adrián y luego a mí con desprecio. Todo el mundo sabe que Adrián Cross es despiadado.
¿De verdad renunciarías a la familia Sterling por él? Si estás dispuesta, añadió rápidamente, podemos anular el matrimonio. Te reintegraremos a la familia. Le sonreí con frialdad y aspereza. Ahora entiendo por qué el negocio de la familia Sterling tiene tanto éxito. No le da vergüenza decir nada, presidente Sterling. Adrián se acercó a mí, ladeando la cabeza. ¿Y a la señorita Ross si no le parece repugnante? Su franqueza me pilló desprevenida. Sonrió con frialdad. Ya que no tienes costumbre de recoger basura, ¿por qué te quedas aquí? Casi me río a carcajadas. Su lengua afilada no tenía rival. Mientras tanto, Liam me había estado observando en silencio todo el tiempo. Murmuró algo en voz baja. No fue hasta más tarde que supe lo que dijo. Nadie te amará jamás como yo. Si insistes en tirarte al fuego, no esperes que me importe. Con razón, Clara a su lado, lloraba de frustración. Sin mirarlo de nuevo, me di la vuelta y salí con Adrián. Al salir, mi talón cedió de repente. Un dolor punzante me recorrió el tobillo. Hice una mueca al ver la espalda de Adrián alejarse. ¿Por qué caminas tan rápido?, murmuré. Se detuvo, se dio la vuelta y se agachó frente a mí. Te llevaré. Se oyeron exclamaciones de asombro en el pasillo detrás de nosotros. Lo que los sorprendió no fue la intimidad. Nuestro círculo social no era ajeno al escándalo. Lo que los dejó atónitos fue que precisamente Adrián Cross me escuchara. Lo miré fijamente, todavía aturdido. ¿Qué haces? Miró por encima del hombro y sonrió. Señorita, ¿cuánto tiempo me va a tener así? Suba. Me mordí el labio y me subí a su lomo. Y así, me alejó de las ruinas de mi antigua vida. Adrián caminó con paso firme hacia el coche aparcado conmigo a sus espaldas. La luz de la luna proyectaba suaves sombras a nuestro alrededor. En el silencio habló, por cierto, tengo buenas noticias. Encontraron al tipo que te golpeó. Me quedé sin aliento. ¿Murió? No. ¿Y entonces qué hay de bueno? Cayó por un precipicio durante una persecución policial. Ahora está en peores condiciones que la muerte. Si logra salir con vida, probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Conociendo a Adrián, dudaba que el accidente fuera una coincidencia. Era de los que pagaban cualquier desaire. Ojo por ojo. Lo abracé con más fuerza y le susurré, si yo tuviera tu personalidad, quizá no me habrían acosado tanto. Hizo una pausa. ¿Estás bien así?, dijo. Déjame encargarme de eso. Bajé la cabeza. Una lágrima resbaló y cayó en su nuca. Me bajó con cuidado en el asiento del copiloto y se quitó las gafas. Su mano cálida rozó suavemente mi mejilla hinchada. ¿Todavía me duele?, preguntó en voz baja. Soy yo, C. Has hecho tanto por mí, pero yo no he hecho nada por ti. No merezco esto. Sonrió levemente. Bueno, entonces, sus nudillos rozaron mi mejilla. Prepárame unas cuantas comidas más. Me gustan mucho. Lo miré atónita y asentí. Arrancó el coche conduciendo con suavidad como siempre. Desde mi accidente era cauteloso al volante. La noche estaba silenciosa, el único sonido era el zumbido del motor. En la silenciosa cabina podía oírlo con claridad, el latido de mi corazón, cada vez más rápido. Para ser sincero, todavía no estaba del todo seguro de qué tipo de relación teníamos. En el mundo empresarial, habíamos pasado de ser enemigos acérrimos a socios de confianza casi de la noche a la mañana. Y no solo aliados superficiales. Había una confianza auténtica entre nosotros. El contrato que le encargué a Elena, que le entregaría las llaves de la nueva zona de desarrollo urbano, fue revisado minuciosamente por su adjunto, el señor Lee. Incluso hizo que el equipo legal analizara cada línea como si estuviera convencido de que había puesto una trampa en la letra pequeña. Pero Adrián ni siquiera lo miró. Simplemente tomó el contrato del abogado y lo firmó. El señor Lee prácticamente lo pateó. Ni siquiera lo leíste. ¿Y si esa mujer te está engañando otra vez? Adrián sonrió levemente. Entonces merezco ser engañado. Lo dijo justo cuando yo pasaba por allí, lo que lo hizo un poco incómodo.
Adrián le lanzó el documento firmado a su asistente y le lanzó una mirada fría al señor Lee. Di una palabra más, dijo con frialdad, y haré que te reasignen a la Antártida. Entonces se acercó a mí con la voz suavizada, como si nada hubiera pasado. Vamos a cenar. Me senté en el asiento del copiloto de su coche y saqué una copia del contrato, empezando a explicarle las cláusulas. Pero Adrián no parecía prestarle mucha atención. Su mirada se desvió hacia un callejón estrecho afuera, y de repente preguntó, ¿no dijiste que tienes un poco de fobia a los gérmenes? Sí, supongo que un poco. Entonces deberíamos quedarnos en nuestro sitio de siempre. Su lugar habitual era un restaurante con estrella Michelin donde los cubiertos se esterilizaban en la mesa. Apreté los labios. Tenía la sensación de que quería ir a otro sitio, un lugar que le gustara de verdad, pero que yo consideraría indigno. Estoy harto de lo de siempre. ¿Por qué no me llevas a algún sitio que te guste? Rió entre dientes. Probablemente pensarías que los sitios que me gustan son vulgares. Me volví hacia él. Bueno, yo también creo que eres bastante vulgar, y no me importa. Adrián se echó a reír, pisó el acelerador y se dirigió a la parte antigua del pueblo. Su Bentley negro se detuvo a la entrada de un callejón estrecho. Me tomó de la mano y me condujo a un modesto puesto de comida callejera. Antes de sentarnos, me miró de nuevo. ¿Seguro que quieres comer aquí? Sí. Me senté en un pequeño taburete de plástico mientras él hacía el pedido rápidamente. A pesar del aspecto del puesto, el dueño trajo una olla con agua hirviendo, y Adrián esterilizó meticulosamente nuestros tazones y palillos él mismo. Estaba más limpio de lo que esperaba. ¿Venías a menudo?, pregunté. Adrián me pasó los cubiertos limpios. No, la verdad, dijo, tirando de la comisura de los labios. La primera vez que gané dinero en combates clandestinos, vine aquí. Estaba tan maltrecho que asusté al dueño. Su tono era informal, pero algo en él me dolió el corazón. Siempre supe que su pasado era difícil, pero no tan duro. Pronto llegó la comida y me sirvió una porción en el plato. Prueba esto. El plato era salado y contundente con el aroma distintivo y reconfortante de la comida callejera. Le di un mordisco y sonreí. ¿Está bien? Mientras comía unas cucharadas más de arroz, Adrián preguntó, escuché que tu padre planea cortar lazos contigo. Asentí. Todos creen que me has engañado, que pronto la corporación Rossi caerá en tus manos y nos quedaremos sin nada. De verdad que es un milagro que no me hayas engañado ya, bromeó. No volveré a engañarte, dije con toda mi alma. Me miró con dulzura. Isabella, cuando me dijiste que te gustaba, ¿lo decías en serio? De verdad que sí. Mi voz era firme sin rastro de mentira. Adrián se rió en voz baja. Parece que mientes. Me molesté y le di una patada en la pierna por debajo de la mesa. Idiota. Sonrió. Qué honesto sonaba eso. El barrio no era precisamente lujoso. En la mesa de al lado, aparecieron unos hombres sospechosos que me miraban con malos ojos. Adrián sacó su cartera con calma, dejó unos billetes sobre la mesa y se volvió hacia mí. Deja de comer. Te haré fideos en casa. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, se levantó, me echó la chaqueta por los hombros y me rodeó con el brazo. Su agarre se apretó ligeramente. Sigue caminando. No mires atrás. Podía oír los pasos detrás de nosotros, rápidos, arrastrados y pausados. Esos hombres nos seguían. Intenté caminar más rápido, pero Adrián se detuvo de repente. Espera, dijo. Algo no cuadra. Miré hacia atrás y me quedé paralizado. Los hombres que nos seguían se dispersaron como sombras. Pero nuevas figuras aparecieron en la entrada del callejón, más grandes, anchas y de aspecto más peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, Adrián se interpuso frente a mí y me asestó un puñetazo limpio que derribó a uno de ellos. Un destello metálico brilló en la oscuridad. Jadeé. Cuidado. Llevan cuchillos. El sonido de puños chocando contra la carne llenó el aire. Adrián giró ligeramente la cabeza. Vete. Escóndete. Me tambaleé hasta un rincón cercano, con las manos temblorosas mientras intentaba llamar a la policía.
Pero entonces uno de los hombres se separó de la pelea y se abalanzó sobre mí, espada en mano. De repente me di cuenta de algo. Esto no era casualidad. No lo perseguían a él. Iban a por mí. Presa del pánico, retrocedí, pero el cuchillo ya se dirigía hacia mi pecho. Antes de que pudiera atacar, Adrián apareció detrás del hombre, lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. «¡Corre!», me gritó. Lo intenté, pero no llegué lejos. Con los tacones tropecé y caí al suelo. «Inútil», murmuró Adrián acercándose lentamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Señorita, ¿qué haría sin mí?». Miré más allá de él, a las figuras esparcidas por el callejón. Entonces prácticamente me abalancé sobre sus brazos, pero al rodearlo con mis manos, me quedé paralizada. Había algo cálido y húmedo en mi palma. Sangre pegajosa. Adrián estaba sangrando. Mucho. Su camisa era negra, así que no me di cuenta de la mancha que se extendía. Y entonces le fallaron las rodillas. Se desplomó, llevándome consigo. Su cuerpo siempre había ardido como un horno. Pero ahora tenía las manos heladas. Apreté su mano con fuerza, mis lágrimas caían sin control, sollozando como un niño perdido. «Aguanta, Adrián. Por favor, aguanta». Tras sacar a Adrián del quirófano, lo trasladaron a la UCI. El médico dijo que sus constantes vitales estaban peligrosamente débiles. El bisturí le había cortado una arteria. Así como él estuvo a mi lado, yo permanecí a su lado. Quería ser buena con él, compensarlo por todo. Pero en cambio, permaneció en coma durante 2 meses. Empecé a odiarlo. Lo maldije, grité a gritos mientras dormía. «Adrián, idiota. ¿Quién te dijo que arriesgaras tu vida por mí? ¿Acaso te lo pedí? ¿No fuiste tú quien dijo que si morías me llevarías contigo? Así que si te vas ahora solo, nunca te lo perdonaré». Se me quebró la voz. Hasta mi propio padre me quiere muerto. ¿Por qué sigues intentando protegerme? Justo entonces, un golpe interrumpió mi espiral. Me giré hacia la puerta con frialdad, solo para ver al señor Lee, el ayudante de Adrián. «¿Qué pasa?». Mi voz sonó hueca. Dudó. «Señorita Rossi, esos 2 viejos bastardos han sido arrestados. No solo la corporación Rossi, sino también la corporación Sterling está acabada». Asentí levemente sin emoción. «Puedes irte». Retrocedió rápidamente sintiendo que se había quedado demasiado tiempo. «Hace 2 meses, los hombres que apuñalaron a Adrián fueron enviados por mi padre. Su objetivo era yo. Mientras yo no estuviera, la compañía volvería a él, limpia y fácil de controlar. Siempre supe que para él yo nunca fui más importante que las ganancias. Pero nunca pensé que me querría muerta. Era mi única familia. Pero Adrián era el único que realmente se preocupaba. Y sin él, el mundo se sentía insoportablemente vacío. Sabía que mi padre tenía secretos ocultos. Así que lo perdí. Descubrí todos los secretos que la compañía había enterrado, saqué a la luz toda su inmundicia. Y cuando la familia Rossi se derrumbó, la familia Sterling, que siempre había estado muy unida a nosotros, también cayó. Ahora la gente de un extremo a otro de la ciudad me quería muerto. Me había vuelto tan despiadado como el hombre que yacía en esta cama de hospital. Me incliné junto a Adrián y le susurré, «Ahora no es solo mi padre. Incluso la familia Sterling me persigue. ¿Qué te parece? Despierta y protégeme ya. Si sigues ignorándome estoy perdido». Mis ojos se volvieron pesados, somnolientos, y en ese estado de confusión, sentí una mano cálida acariciarme el pelo. Abrí los ojos. Adrián me miraba. Me levanté de un salto y pulsé el botón de llamada del médico, pero me agarró la muñeca con suavidad, como si tuviera algo que decir. Me acerqué con la oreja pegada a sus labios. Si muriera, su voz era un susurro ronco y silencioso, ¿te gustaría que te enterraran conmigo? Las lágrimas me corrían por la cara, pero reía entre ellas. «Idiota». Me atraganté. Y así, después de 2 meses de lluvia incesante, la ciudad por fin vio su primer rayo de sol. Adrián estaba fuera de peligro.
Unos días después lo trasladaron a una habitación normal. Me senté junto a su cama, pelando una manzana. Se recostó contra la cabecera, sonriendo perezosamente. ¿Por qué no me lo das entero? Si sigues pelando, no quedará nada más que el tallo. Lo fulminé con la mirada, pero no me detuve. Comerlo o no, tú decides. O lo haré, dijo dándole un mordisco y arqueando una ceja. Lee me dijo que te volviste un poco loco mientras yo no estaba. Forcé una sonrisa. Perdí la cabeza intentando vengarte. Y al final también perdí la empresa. Ahora no tengo nada. Así que date prisa y mejórate. Ve a ganarme algo de dinero para pagar tu deuda. Adrián se rió entre dientes. Todavía me estoy recuperando y ya me estás poniendo a trabajar. Ten compasión. Negué con la cabeza. No. Soy una persona horrible. Si te arrepientes de haberme salvado, aún estás a tiempo de decirlo. No me arrepiento, dijo en voz baja, con los labios curvados en una leve sonrisa. Si es contigo, con gusto sufriría el resto de mi vida. Tras la quiebra de la familia Sterling, Liam huyó al extranjero con lo poco que le quedaba. Clara quiso seguirlo, pero su propia madre la ató y la vendió a otro hombre rico. Finalmente oí que el hombre rico la abandonó después de su compromiso. Liam, por otro lado, triunfó en el extranjero y regresó a casa. Adrián temía que Liam buscara venganza, así que me mantuvo bajo estricta vigilancia. Pero para nuestra sorpresa, a Liam ya no le importaba. De quien quería vengarse era de Clara. Al parecer, la atrajo de vuelta a la antigua finca Sterling y la encerró en el sótano. Una semana después escapó y llamó a la policía. Cuando la encontraron, estaba maltratada, apenas con vida. Rompió lazos con su madre e insistió en presentar cargos. Cuando la situación parecía desesperada, un abogado de renombre apareció de repente para ayudarla. Ganó el caso. Liam fue a prisión. Puede que yo haya financiado anónimamente a ese abogado. Una noche estaba acurrucada contra el pecho de Adrián en el sofá viendo la tele. Él me miró riendo. Su pecho retumbó bajo mi mejilla. Señorita, ¿tiene que arrancarme la ropa cada vez? Bromeó. ¿Tiene algún fetiche? Mordí el melocotón que me dio. Es la única manera de tener un momento de paz. Era nuestra broma privada. Por cierto, dije, ¿el abogado que ayudó a Clara no era tu compañero de la preparatoria? Adrián me abrazó más fuerte, rozando mi cabeza con la barbilla. ¿Podrías hacer una buena obra más? Levanté la vista. ¿Qué pasa? No respondió. En cambio, fue al dormitorio y se puso una camisa blanca. Rara vez vestía de blanco, pero cuando lo hacía le daba un brillo inaccesible. Esa cara suya ya era demasiado guapa. Esto lo empeoró. Me dio un vuelco el corazón. Dio un paso hacia mí, con la mirada baja y la voz seria. Cuando desperté dijo, te pregunté si cuando muriera querrías que te enterraran conmigo. Parpadeé confundida. Sonrió una sonrisa desprevenida que le llegó a los ojos. Ya sé que lo haces. Y sin decir nada más, me puso un impresionante anillo de diamantes en el dedo. Me quedé paralizada. ¿Ni siquiera me vas a preguntar si quiero? Su sonrisa se profundizó. Ya sé que sí. Bueno, después de todo, Liam y Clara no eran la pareja principal. Tuvimos nuestro final romántico perfecto. Pero a diferencia de antes, cuando Adrián se inclinó para besarme, el mundo se sintió tranquilo, verdaderamente nuestro. Ese beso largo y prolongado pareció interminable. Sus dedos rozaron mis mejillas, metiendo mi cabello detrás de la oreja mientras me miraba a través de la suave luz. ¿En qué estás pensando?, susurró. Respiré suavemente con el corazón lleno. Pensé, de ahora en adelante la historia es solo tú y yo. Sonrió acariciándome el pelo. ¿Y entonces qué hacíamos? Lo abracé por el cuello, me puse de puntillas y lo besé de nuevo. Me atrajo hacia el sofá. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. El aire se volvió cálido y la humedad se evaporó lentamente. Mi visión se nubló en el calor y el silencio de la noche. Solo había lluvia, aliento y latidos.
Adrián me secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos, rozando mi oreja con los labios. Hay algo que creo que olvidé decir. Susurró. Isabel, te amo. Siempre te he amado. Fin.